Me voy a centrar especialmente en, como decía el embajador, en la cuestión, la crisis territorial que vivimos estas semanas en nuestro país. En cualquiera de los casos lo voy a hacer a partir de dos categorías analíticas que creo que son las que fundamentalmente pueden explicar la situación. Las dos categorías son la identidad y la territorialidad. Las fuerzas centrípetas, centrífugas, identidad y territorialidad. Este es uno de los temas más tradicionales de la geografía política, ¿no? La idea de, bueno, ¿por qué se mantienen los Estados Unidos? Las unidades políticas, ¿por qué se mantienen los Estados Unidos con minúscula? No el vecino del norte. Y la explicación más tradicional, que es un poco, si me permiten, de perogrullo, es que existirían fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas. Si predominan las primeras, se mantiene la unidad; si predominan las segundas, se corre el peligro de la desintegración. ¿Qué es la identidad? Por resumir mucho, y resumir siempre se corre el peligro de sobresimplificar, pero entendería que hay dos formas, digamos, distinguiría dos tipos de autores, ¿no? Los que consideran que es una característica natural del ser humano, es decir, igual que en el caso de los otros seres vivos, pues bueno, pueden tener elementos para distinguir quienes pertenecen a la misma especie y los otros. Entonces podría ser una característica natural o el resultado de un proceso social. Obviamente los que entienden que es una característica natural tienden a pensar en términos esencialistas, ¿no? Piensan que existe algún contenido intrínseco esencial en toda identidad y se definiría por un origen o experiencia comunes y se remontaría, evidentemente, cuanto más atrás fuera posible, pues mejor, digamos, justificaría más esa identidad. Y por otro lado estarían los constructivistas, que niegan precisamente la existencia de identidades originales e inmutables y las interpretan como fruto de relaciones específicas. Es decir, son históricas, se construyen en determinados momentos y resultan de circunstancias y de procesos históricos. Las identidades naturales, por más que veamos o interpretemos el color de la piel, la religión o la lengua, ¿no? que nos hacen creer que hay diferencias, estas son construidas. El ejemplo de la raza, la idea de raza, es yo creo que la más significativa, porque es una idea que se va a desarrollar. Les animo a que lean al sociólogo peruano Aníbal Quijano. Se va a desarrollar en el siglo XVI, en el momento en que los europeos conquistan América, lo que hoy conocemos como América. Hasta entonces, los diferentes fenotipos que pudiera tener un ser humano no eran interpretados como señal de diferencia, y mucho menos de diferencia jerarquizada. Es a partir del siglo XVI cuando comienza a ocurrir esta. De hecho,
Los esclavos en la época de los romanos no eran necesariamente, no tenían un fenotipo especial, se podía ser antes haber sido ciudadano romano, tener deudas y pasar a ser esclavo. No era un pueblo específico que pudiera llegar. Entonces, yo, desde luego, afirmaría con bastante rotundidad que no existe ninguna identidad primordial y que lo que más podemos hacer es acercarnos a los procesos de construcción de esas identidades. Insisto en esta idea última de procesos de identificación. Es el profesor argentino ya fallecido, Ernesto Laclau, lo planteaba con bastante precisión. La identidad es inalcanzable. Lo único que podemos es analizar el proceso de identificación que nunca termina. Entonces, pero de algún modo lo específico y que conecta perfectamente con la identidad es la territorialidad. Esa territorialidad humana, que es histórica, que no ha sido idéntica ni mucho menos en el transcurso de la historia humana, porque es construida socialmente. Y en principio podemos entender que es un componente necesario de toda relación de poder, que participa en la creación y mantenimiento del orden social y en la producción de un contexto, ¿no?, a través del cual experimentamos el mundo, de una forma legal, de una forma simbólica. Y lo que tenemos, o la que conocemos en la actualidad, es una territorialidad que fundamentalmente se va a desarrollar a partir del siglo XVII-XVIII, la territorialidad del Estado-Nación, que tiene tres características fundamentales. La idea de que es un espacio, digamos, vaciable de otras características, que es homogéneo, ¿no? La presunción, todo Estado quiere que exista una sola nación dentro de sus límites. Y si quieren, veanlo de la forma opuesta, toda nación aspira a tener un Estado que marque sus límites. Y quizás de esa descoordinación entre los límites del Estado y de la nación, pues surjan en buena medida los problemas de los que nos vamos a ocupar hoy. Bueno, la segunda característica es la administración burocrática, y la tercera, y muy importante, al menos en mi argumento, es que oscurece las fuentes del poder social. Es decir, oscurece el hecho de que hay clases poseedoras y clases que solo tienen que vender su fuerza de trabajo, que hay ricos y que hay pobres. Y todos, la territorialidad lo que hace es que todos lo recubren del manto de mexicanos, españoles, catalanes, estadounidenses, lo que ustedes quieran. Pero, evidentemente, ponen en el primer plano unas características y ocultan otras, ocultan las divisiones de clase, las divisiones sociales que ocurren en el Estado-Nación moderno, que evidentemente está incluido dentro de un sistema económico capitalista. ¿Cómo se fue construyendo la territorialidad, ¿no? Fue diferente en el espacio metropolitano europeo que en el mundo colonial, aunque en el caso latinoamericano, pero bueno, que no vamos a hablar hoy
de eso en el caso latinoamericano es un poco especial. Pero ya digo que en otro momento lo podemos tratar. Recuerda, una de las características era la de que fuera vaciable y homogéneo el espacio dentro del territorio, el espacio que ocupa el territorio dentro del Estado. Entonces, para alcanzar la homogeneidad se les hacía necesario el acabar con los restos del antiguo régimen. En el caso de España, para que vean este proceso, y ahí es el problema, que era lo que quería volver. No existe un acuerdo sobre si eso no es una nación. Y hay 3 narrativas fundamentales, pueden encontrar, en los libros de ciencia política, de historia, en los periódicos, etcétera, etcétera, acerca de la nación en relación con España. La que yo denominaría monista, que es conservadora y tradicionalista, es la idea de España es una nación, al menos desde la Hispania romana. Algunos la llevan incluso más atrás, al momento de la unión de los celtas y los iberos, es decir, miles de años atrás, que está estrechamente vinculada al cristianismo, al catolicismo, y que, digamos, a pesar de que en algunos momentos de su historia se ha visto fragmentada o amenazada por diversas fuerzas, por diversas invasiones o fuerzas disgregadoras internas, pues se mantendría hasta la actualidad como es. Frente a eso, estas narrativas se desarrollan todas en el siglo XIX. En el siglo XIX también se construyen todas las historias negacionistas, ¿no? Los llamados nacionalismos periféricos porque están en la periferia de la península, Cataluña, País Vasco, Galicia, etcétera, etcétera. Y entonces todos afirman que lo que hay es varias naciones, pero no existe, o sea, que existe la nación catalana, la nación vasca, la nación gallega, algunos incluso nación andaluza, nación castellana, etcétera, etcétera, pero que España lo que es un Estado. Eso también lo pueden encontrar. Y finalmente, hay otra narrativa que yo denominaría pluralista, que se desarrolla más en el siglo XX. Es fundamentalmente autores liberales, socialdemócratas, pero que ahora también en la nueva izquierda, Podemos y algunas otras fuerzas, pues la intentan afirmar. Es la idea de que España es una nación plural, o sea, que hay una plurinacionalidad en España, y se emplea incluso la expresión nación de naciones, una expresión que para cada uno que la utiliza tiene un significado diferente, pero en todos los casos lo que intenta es mostrar la idea de que dentro de la realidad plurinacional nos podemos encontrar, digamos, con una cobertura, con una territorialidad más amplia que abarque a todas. ¿Cómo incide este proceso sobre la identidad nacional? Pues yo creo que son varios los efectos. Por un lado, algunos ámbitos territoriales, como son la provincia, desaparecen prácticamente como referentes identitarios. Cuando en el momento, al final de la dictadura, en el año 76, se podía preguntar a la gente, ¿y usted de dónde es? Y te decían la provincia, posiblemente. Yo, por ejemplo, nací en Lugo y diría, pues soy lucense. Y lo que se ha impuesto en la mayor parte del país, incluida Cataluña hasta hace 10 años, era una identidad dual. Es la idea, veremos, de sentirse tan español como vasco, como catalán,
como madrileño. Este es, digamos, un elemento importante, porque esa identidad dual es una identidad inclusiva. Es decir, es una identidad en la cual, evidentemente, si uno se siente tan español como de la región, está predispuesto a reconocer la diversidad, está predispuesto a no pensar en términos de exclusión con respecto a alguien que hable otra cosa, tenga otras costumbres, etcétera, etcétera. Y el problema es cuando crecen, como ocurre desde hace una década en Cataluña, de nuevo las identidades excluyentes, la de solo me siento español o solo me siento catalán, que es algo reducido en exclusiva a Cataluña. Intentaré explicar por qué ocurre esto. Digamos, resumiendo, a nivel del Estado, desde la transición se habían limado los extremos del abanico de opciones y había una hegemonía del discurso autonomista que va de la mano de una identidad dual. Y solo en Cataluña se sale de este escenario más o menos desde 2006. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió en el 2006? Bueno, se fijan, a principios del 2000 ya era una mayoría los partidarios de una mayor autonomía. Y lo que va a ocurrir es que en torno al 2003 deciden en el Parlamento catalán elaborar un nuevo estatuto con más competencias, bajo la presidencia de Pasqual Maragall, a la sazón el secretario general del Partido Socialista de Cataluña. El nuevo estatuto fue aprobado por el Parlamento catalán el 30 de septiembre de 2005 y, siguiendo el procedimiento normativo en España, fue enviado al Congreso de los Diputados y al Senado. Tras la revisión y acuerdo sobre las cuestiones más controvertidas, que ya se pueden imaginar que eran si Cataluña era o no era una nación, del Parlamento catalán salió un estatuto en el que definía a Cataluña como una nación. En el Congreso de los Diputados se remitió exclusivamente a la introducción del estatuto, lo cual evidentemente le quitaba valor jurídico, la idea de que era una nación cultural, más o menos. Los problemas respecto al pacto fiscal también, digamos, fueron recortados, pero en cualquiera de los casos, en el 2006, el 18 de junio, se aprobó por un 73% de los votos. Hicieron campaña a favor el Partido Socialista de Cataluña, Convergencia y Unió, que es el antecedente del PDeCAT actual, y Iniciativa por Cataluña, los Verdes, los comunistas. Y el no fue apoyado por razones diferentes por Esquerra Republicana de Cataluña, y que se oponían porque habían rebajado demasiado, y por el Partido Popular, que al revés consideraba que era excesivo. Y lo que va a ocurrir es que el Partido Popular, descontento con el resultado del referéndum, presenta ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo estatuto. Recurrieron en concreto 114 de los 223 artículos y 12 disposiciones del mismo, es decir, más de la mitad del estatuto. Y lamentablemente el Tribunal Constitucional, digo lamentablemente, pero yo creo que eso está en el origen de buena parte de los problemas actuales, les dio la razón y se establecieron esos recortes. A partir de entonces es cuando comienza ya no el deseo de una mayor autonomía, sino directamente el deseo de acceder a una independencia. El problema sigue siendo el mismo que teníamos hace 35 o 40 años, porque la descentralización política no da solución a una cuestión de reconocimiento de una identidad política. La reflexión es, de todas formas,
Yo creo que si en el siglo XXI tenemos que seguir pensando en soluciones al problema que son soluciones del siglo XIX, la de un Estado federal, la de un Estado confederal, es decir, seguimos pensando en términos de Estado-nación. Y el problema es que la soberanía ha cambiado. La soberanía westfaliana ya no funciona en ningún Estado. Me atrevería a decir que ni en Estados Unidos, que es, o ha sido hasta hace poco, la potencia hegemónica y podía definir sus leyes en términos westfalianos, ya saben que la soberanía es aquello de que no haya nada por encima de las leyes del Estado. Yo creo que en la actualidad existen, por un lado, realidades supranacionales, pero también ciudades mundiales, redes de ciudades mundiales que yo creo que nos invitan a pensar en nuevos esquemas de constitución política. Quizás ni siquiera solamente una idea confederal, sino algo que fuera más allá y que intentara, desde luego, superar este dato, este sí o no a la independencia, como se planteaba en el intento de referéndum catalán del 1 de octubre, digamos que al menos haya más opciones, por un lado, que es lo que plantean partidos como Podemos, que haya, sí, efectivamente, que haya un referéndum, pero que no sea un referéndum dicotómico, es independencia o nada. Puede haber más soluciones. Pero incluso, y eso ya es mío, no es de Podemos, que fuéramos más allá, que intentáramos inventar modelos de constitución política que recojan esas realidades, tanto las supranacionales como las de ciudades mundiales.